Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 1, versículos del 23 al 45. Título: Primeros milagros de Jesús. Se encontraba en las sinagogas de ellos un hombre poseído por un espíritu inmundo, el cual gritó: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a perdernos? Te conozco quién eres, el Santo de Dios. Mas Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, zamarreándolo y gritando muy fuerte, salió de él. Y todos quedaron llenos de estupor, tanto que discutían entre sí y decían: ¿Qué es esto? Una doctrina nueva e impartida con autoridad. Aún a los espíritus inmundos manda, y le obedecen. Y pronto se extendió su fama por doquier, en todos los confines de Galilea. Luego que salieron de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Santiago y Juan. Y estaba la suegra de Simón en cama, con fiebre, y al punto le hablaron de ella. Entonces fue a ella, y tomándola de la mano, la levantó, y la dejó la fiebre, y se puso a servirles. Llegada la tarde, cuando el sol se hubo puesto, le trajeron todos los enfermos y los endemoniados, y toda la ciudad estaba agolpada a la puerta. Sanó a muchos enfermos, afligidos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, pero no dejaba a los demonios hablar, porque sabían quién era él. En la madrugada, siendo aún muy de noche, se levantó, salió y fue a un lugar desierto, y se puso allí a orar. Mas Simón partió en su búsqueda con sus compañeros. Cuando le encontraron, le dijeron: Todos te buscan. Respondióles: Vamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique allí también, porque a eso salí. Y anduvo predicando en sus sinagogas por toda la Galilea y expulsando a los demonios. Vino a él un leproso, le suplicó y arrodillándose le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Entonces Jesús, movido a compasión, alargó la mano, lo tocó y le dijo: Quiero, sé sano. Al punto lo dejó la lepra y quedó sano. Y amonestándolo, le despidió luego y le dijo: Mira, no digas nada a nadie, mas anda a mostrarte al sacerdote y presenta por tu curación la ofrenda que prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero él se fue y comenzó a publicar muchas cosas y a difundir la noticia, de modo que Jesús no podía ya entrar ostensiblemente en una ciudad, sino que quedaba fuera, en lugares despoblados, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Referencias. Al respecto al versículo 23, donde el endemoniado reconoce al Señor como el Mesías, está la versión del Evangelio San Lucas, capítulo 4, versículo 31. Y la referencia del Santo de Dios, el Mesías, lo encontramos en el Evangelio según San Lucas 1:35, donde dice: El ángel le respondió y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También encontramos una referencia en el libro de Daniel 9:24, en la cual dice: 70 semanas están decretadas para tu pueblo
y para tu ciudad santa, a fin de acabar con la prevaricación, sellar los pecados y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna, poner sello sobre la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Respecto al versículo 29, donde Jesús sale con sus discípulos y va a casa de Simón y cura a la suegra de Simón de la fiebre, podemos encontrarlo también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 14 y 16, y también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, 38 al 41. En el versículo 35, donde Jesús de madrugada se va a orar a un lugar solitario, dice: el retiro de Jesús a la oración. Después de trabajar todo el día y gran parte de la noche, nos enseña que la oración es tan indispensable como el trabajo. Al respecto, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 38, nuestro Señor nos dice: velad y orad para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. También en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 23, hay una referencia que nos dice el Señor: despedido que hubo de las multitudes, salió a la montaña para orar aparte, y caída ya la tarde, estaba allí solo. En el comentario de este versículo dice: Jesús se retiraba cada vez que podía, para darnos ejemplo y enseñarnos que el hombre que quiere descubrir y entender las cosas de Dios tiene que cultivar la soledad, no porque sea pecado andar en tal o cual parte, sino que es simplemente una cuestión de atención, porque no se puede atender a un asunto importante cuando se está distraído por 1000 bagatelas. No es otro el sentido de la semilla que cae entre abrojos. Cualquiera sabe y comprende, por ejemplo, que el que tiene novia necesita una gran parte de su tiempo para visitarla, escribirle, leer sus cartas, ocuparse de lo que a ella le interesa, etc. Si pretendiésemos que esto no es lo mismo y que hay otras cosas más importantes o que nos apremian más que nuestra relación con Dios, no entenderemos jamás la verdad, ni sabremos defender nuestros intereses reales, ni gozar de la vida espiritual, ni aprovechar de los privilegios en los cuales Dios, que todo lo puede, da por añadidura todo lo demás a quien le hace el honor de prestarle atención, a Él. Pues Él nos enseña a poner coto a nuestros asuntos temporales, porque al que maneja muchos negocios le irá mal en ellos, y además caerá en los lazos del diablo. Las maravillas de Dios, que consisten principalmente en el amor que nos tiene, no pueden verse sino en la soledad interior. Compárese el azul diáfano del cielo en el cenit con el color grisáceo que tiene más abajo, en el horizonte, cuando se acerca a esta sucia tierra. En el versículo 44, Jesús manda al leproso que fue curado a verlo al sacerdote y presentar las ofrendas que corresponden. Y dice lo siguiente: la ley de Moisés prescribía que el leproso curado se presentara a los sacerdotes y ofreciera un sacrificio. Esto lo vamos a ver en el libro del Levítico 14, del 2 al 32. Observemos cómo era la purificación del leproso. Esta es la ley del leproso en el día de su purificación. Se lo conducirá al sacerdote, y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Y si ve que el leproso ya está curado de la llaga de la lepra, mandará tomar para aquel que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro,
púrpura escarlata e hisopo. Después el sacerdote mandará degollar uno de los pájaros sobre una vasija de barro, con agua viva. Luego tomará el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo los mojará, juntamente con el pájaro vivo, en la sangre del pájaro degollado sobre el agua viva, y rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra. Así lo purificará. Luego soltará en el campo al pájaro vivo. Aquel que ha de purificarse lavará sus vestidos, se raerá todo su pelo, y se bañará en agua, y quedará limpio. Después podrá entrar en el campamento, pero durante 7 días ha de habitar fuera de su tienda. El día séptimo se raerá todo su pelo, sus cabellos, su barba, sus cejas, en fin, raerá todo su pelo. Lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo en agua y quedará limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin tacha y una oveja primal sin tacha, y como oblación 3 décimas de flor de harina amasadas con aceite, y un log de aceite. El sacerdote que hace la purificación presentará al hombre que ha de purificarse juntamente con aquellas cosas ante Yahvé a la entrada del tabernáculo de la reunión. Y tomará el sacerdote uno de los corderos para ofrecerlo como sacrificio por la culpa, además del log de aceite, y lo mecerá por ofrenda ante Yahvé. Luego inmolará el cordero en el lugar donde se inmola el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar sagrado, porque así como en el sacrificio por el pecado, así también en el sacrificio por la culpa, la víctima es para el sacerdote, es cosa santísima. Después tomará el sacerdote de la sangre de la víctima por el delito y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se está purificando, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Y tomando el log de aceite, echará el sacerdote parte de él sobre la palma de su mano izquierda. Después mojará el sacerdote el dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda, y con su dedo hará 7 aspersiones de aceite delante de Yahvé. Con el resto del aceite que tiene en la palma de su mano, untará el sacerdote el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho por encima de la sangre de la víctima expiatoria. El resto del aceite que queda en la mano del sacerdote se echará sobre la cabeza del que se purifica, y el sacerdote hará expiación por él ante Yahvé. Entonces, el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará expiación por quien se purifica de su inmundicia. Finalmente, degollará el holocausto. Ese holocausto y la oblación los ofrecerá el sacerdote sobre el altar. De esta manera, el sacerdote hará expiación por él y quedará limpio. Si es pobre y no tiene suficientes recursos, tomará un cordero que será ofrecido en sacrificio por la culpa como ofrenda mecida para hacer expiación por él. Y además, como oblación, 1 décima de flor de harina amasada con aceite y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según sus recursos, el uno como sacrificio por el pecado y el otro para holocausto. Al octavo día los llevará al sacerdote a la entrada del tabernáculo de la reunión
para su purificación delante de Yahvé. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio por la culpa y el log de aceite, y los mecerá por ofrenda ante Yahvé. Y después de haber inmolado el cordero del sacrificio por la culpa, tomará el sacerdote de la sangre de la víctima expiatoria y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho. Luego derramará el sacerdote parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con el dedo de su mano derecha hará ante Yahvé 7 aspersiones con el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda, y pondrá parte del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo de su pie derecho, en el lugar donde puso la sangre de la víctima por la culpa. El resto del aceite que le queda en la mano lo pondrá el sacerdote sobre la cabeza del que se purifica, haciendo expiación por él ante Yahvé. Luego ofrecerá según sus posibilidades una de las tórtolas o de los palominos, es decir, en la medida de sus recursos, el uno como sacrificio por el pecado y el otro para holocausto, además de la oblación. De este modo, el sacerdote hará expiación ante Yahvé por aquel que se purifica. Esta es la ley de purificación para aquel que tiene plaga de lepra y cuyos recursos son limitados. Con respecto a la referencia del leproso que fue sanado, también lo podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 2 al 4, y también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 14. Así, Jesús enseñaba a cumplir la ley de Israel y respetar a sus sacerdotes sin perjuicio de conminarlos terriblemente cuando debía defender a las almas contra su hipocresía. Veamos el gran discurso del templo. Este gran discurso del templo ocupa casi todo el capítulo 23 y el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, el cual leeremos solo una parte, donde dice: Entonces Jesús habló a las muchedumbres y a sus discípulos y les dijo: Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Todo lo que ellos os mandaren, hacedlo y guardadlo, pero no hagáis como ellos, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre las espaldas de las gentes, pero ellos mismos ni con el dedo quieren moverlas. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Se hacen más anchas las filacterias y más grandes las franjas de sus mantos. Quieren tener los primeros puestos en los banquetes y en las sinagogas, ser saludados en las plazas públicas y que los hombres los llamen rabí. Vosotros, empero, no os hagáis llamar rabí. De esta forma, continúa el discurso de nuestro Señor Jesús. Y también este discurso lo podemos encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 46 y siguiente. Y también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículo 45 en adelante.